Celebramos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Brasil, Lula presidente. El exmandatario obtuvo el 50.90% de los votos y vuelve al poder tras la segunda vuelta más peleada de la historia del país. Me quisieron enterrar vivo, pero hoy estoy aquí para gobernar este país, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores. Bolivia, el conflicto no para y se agrava la situación. Una comisión técnica definirá la fecha de realización del censo nacional. Santa Cruz enfrenta escasez de combustible y acumula basura. Venezuela, las lluvias no dan respiro. Las lluvias e inundaciones dejan hasta ahora 26.000 familias damnificadas en todo el país. Se establecieron 33 refugios para brindar la atención necesaria. Los temporales dejaron al menos 80 muertos. Irán, crecen las protestas pese a las advertencias. Una multitud salió a protestar pese a las advertencias de la Guardia Revolucionaria, que había recomendado que dejaran de manifestarse. Brasil, Lula presidente. Tras el escrutinio del 100% de las mesas en la elección más reñida y pareja desde la vuelta de la democracia, desde el 1 de enero del próximo año, Lula da Silva será presidente del Brasil por tercera vez. En las principales ciudades de Brasil, como Minas Gerais, Río de Janeiro, San Pablo, Paraná, Bahía y Brasilia, los votos beneficiaron a Lula da Silva. El exmandatario derrotó a Jair Bolsonaro con el 50.90% de los votos y se convierte en presidente electo de Brasil. Tras la victoria de Lula da Silva, líderes latinoamericanos expresaron sus felicitaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de redes sociales, escribió: "Ganó Lula. Bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo". También Alberto Fernández, presidente de Argentina, se refirió a las elecciones presidenciales en Brasil. Felicitaciones, Lula. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. También el presidente de Chile, Gabriel Boric, escribió a través de Twitter: "Lula, alegría". Por otro lado, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, también se refirió al triunfo de Lula y escribió: "Viva Lula" en Twitter. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela: "Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este 30 de octubre eligieron a Lula como su nuevo presidente. Que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones, Lula. Un gran abrazo". También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de Twitter, escribió: "Estimado hermano Lula, te felicito a nombre del gobierno y pueblo cubanos, quienes festejamos tu gran victoria a favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña. Cuenta siempre con Cuba". Por otra parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, a través de Twitter: "Felicidades, hermano Lula, presidente electo de Brasil.
Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana. Estamos seguros que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social. Jalaya, Brasil. Tras la victoria de Lula da Silva, los países comienzan a mostrar sus primeros gestos de voluntad política. Noruega anunció que reanudará su ayuda financiera contra la deforestación de la Amazonía congelada bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. El ministro de Medio Ambiente noruego declaró: en cuanto a Lula, hemos visto que durante la campaña electoral puso el acento en la preservación de la selva amazónica y en la protección de las poblaciones indígenas de la Amazonía. Por eso estamos deseando tomar contacto con sus equipos lo antes posible para preparar la reanudación de la colaboración históricamente positiva entre Brasil y Noruega. El país escandinavo, principal proveedor de fondos para la protección de la selva amazónica, suspendió su ayuda a Brasil en 2019, el año en que Bolsonaro llegó a la presidencia. La Amazonía brasileña se aceleró un 70%, una cifra escandalosa según Bart Heide, quien dijo que su país entró en confrontación frontal con Bolsonaro por esta cuestión. Por su parte, la Cancillería china felicitó este lunes a Luis Ignacio Lula da Silva por su victoria en la elección presidencial brasileña y le deseó al país sudamericano nuevos éxitos. Estamos deseando trabajar con el nuevo gobierno brasileño dirigido por Lula para llevar la relación global estratégica entre China y Brasil a un nuevo nivel y beneficiar mejor a los dos países y los dos pueblos, dijo el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Zhao Lijian, en una rueda de prensa. Venezuela. Los temporales dejaron al menos 80 muertos. Las autoridades siguen en alerta ante las intensas lluvias que han generado desbordamientos de ríos y quebradas, además de pérdidas humanas. Hasta ahora las precipitaciones suman 82 muertes, de las cuales 54 se reportaron en la región central de las Tejerías durante el deslave del pasado 8 de octubre. El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó que 26.000 familias han resultado afectadas. Se han establecido 33 refugios y se han repartido 900 toneladas de insumos en al menos 14 estados del país. El temor entre los habitantes persiste mientras se espera la llegada de las ondas tropicales número 48 y 49. Colapsó un puente colgante en India. Hay al menos 132 muertos y 100 desaparecidos. Ocurrió en el estado de Gujarat, en el oeste del país. Cerca de 500 personas se encontraban celebrando un festival en la estructura sobre el río Machu, en la ciudad de Morbi, cuando los cables que sujetaban la construcción cedieron. La estructura, que databa del siglo XIX, había sido recientemente reabierta al público, tras estar cerrada durante 6 meses, en los que fue sometida a reparaciones. Docenas de personas se aferraron a los cables y restos del puente destruido, mientras los equipos de rescate intentaban salvarlos. Algunos heridos nadaron por sus propios medios a la orilla para ponerse a salvo. Se desplegaron buzos tácticos para participar en la búsqueda de más víctimas, ya sea vivas o muertas. El jefe de la policía en la ciudad occidental de Morbi admitió que el saldo de fallecidos podría aumentar al continuar la operación de búsqueda. El primer ministro de India, que se encuentra de visita por 3 días en el estadio de Gujarat, dijo que había ordenado al jefe de gobierno de Gujarat que movilizara de forma inmediata a todos los equipos necesarios para rescatar a los lesionados y prometió que los familiares de los fallecidos recibirán una compensación al igual que los heridos.
atentado con coches bomba en la capital de Somalia. Al menos un centenar de personas murieron y otros cientos resultaron heridos, luego de que dos vehículos cargados de explosivos estallaran en una avenida de Mogadiscio. El ataque fue reivindicado por el grupo yihadista Al-Shabaab, que afirmó que sus combatientes tenían como objetivo el Ministerio de Educación. Los yihadistas han intentado durante 15 años derrocar al frágil gobierno somalí, que cuenta con apoyo internacional. ¿Quiénes eran estas víctimas? Somalíes que se están recuperando de los ataques de hace 5 años en la misma zona. En los últimos meses, los yihadistas han aumentado su actividad en Somalia, un país muy pobre del Cuerno de África. Sus combatientes fueron expulsados de la capital en 2011 por fuerzas de la Unión Africana, pero el grupo continúa controlando extensiones de territorio rural y realiza ataques mortales contra civiles y militares. La misión de la ONU en Somalia condenó el sangriento ataque y prometió apoyar a todos los somalíes contra el terrorismo. Rusia suspendió la inspección de buques con granos ucranianos. La delegación rusa que participa desde principios de agosto en Estambul en la inspección de barcos con cereales ucranianos decidió retirarse por un tiempo indeterminado, anunció el domingo el Centro de Coordinación Conjunta que supervisa las operaciones de exportación. Naciones Unidas, Turquía y Ucrania acordaron un plan de desplazamiento para 14 buques que se encuentran en aguas turcas. En esa línea, estos países sí prosiguieron con las inspecciones. Las exportaciones marítimas de granos ucranianos están paralizadas. El gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que el bloqueo de Rusia a las exportaciones de granos hizo que fuera imposible que los buques cargados zarparan el domingo. Rusia suspendió su participación en un acuerdo que permitía estos envíos vitales para la seguridad alimentaria mundial tras denunciar un ataque con drones contra su flota en Crimea. Moscú afirmó que algunos de los drones utilizados para atacar su flota el sábado tenían módulos de navegación de fabricación canadiense y aseguró que los aparatos utilizaron una zona segura del corredor para el transporte de granos. Además señaló que uno de los aparatos podría haber sido lanzado desde una embarcación civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la decisión rusa es indignante y el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que Moscú nuevamente está tratando de convertir los alimentos en armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó a través de un portavoz estar profundamente preocupado por la situación. Por su parte, la Unión Europea instó a Rusia a que revierta su decisión. El Ministerio de Defensa de Turquía indicó que las inspecciones en Estambul de buques con granos ucranianos iban a continuar tanto el domingo como el lunes. Rusia declaró completa la evacuación de la región ucraniana de Jersón y Putin trasladó 1.000 soldados a la zona. El jefe de la región anexada de Crimea, Sergei Aksionov, dijo que ha concluido la salida de los habitantes hacia el margen izquierdo del río Dnieper. Kiev advirtió los movimientos de tropas del Kremlin. En la región de Jersón, Ucrania ha logrado recuperar ya más de 90 localidades en su contraofensiva, lo que provocó la evacuación de toda la administración prorrusa de la ciudad al margen izquierdo del Dnieper, así como de unos 80.000 ciudadanos. Además de eso, hubo tensión en el fútbol ucraniano. Se interrumpió el partido entre el Shakhtar y Alexandria por un posible ataque aéreo. Los futbolistas debieron buscar refugio en los vestuarios, mientras que se le pidió a los espectadores que abandonen el recinto. El encuentro se suspendió durante 2 horas. El encuentro se detuvo en el minuto 40 de la primera parte. Las sirenas sonaron en el Arena Liv de esta localidad como aviso de un posible ataque aéreo. Tras la decisión del árbitro, los futbolistas se marcharon hacia los vestuarios, mientras los aficionados abandonaron las gradas en busca de protección. El choque se reanudó 2 horas después, cuando la situación recuperó cierta normalidad. En ese marco, el Shakhtar empató el partido 2-2 con el Alexandria y quedó a 2 puntos del líder Dnipro en la liga ucraniana.
Rusia condicionó un posible diálogo entre los presidentes Putin y Biden. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que si Estados Unidos toma en consideración las preocupaciones de seguridad de Rusia, ello podría ser una plataforma para unas negociaciones entre los presidentes. En ese marco, Peskov indicó al respecto que Estados Unidos debe escuchar las preocupaciones de la parte rusa y discutir los proyectos de documentos presentados a Washington y Bruselas antes de iniciar el conflicto en Ucrania. La propuesta de seguridad que Moscú presentó ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte incluían la no expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, incluido el rechazo a aceptar a Ucrania, entre otras. Por otro lado, la Armada rusa pronto tendrá 2 nuevos submarinos, uno de ellos estratégico nuclear. El submarino diésel eléctrico Ufa ha pasado exitosamente todas las pruebas y será incorporado en noviembre a la Armada de Rusia. Los detalles sobre los sumergibles se dieron a conocer durante un acto de conmemoración por el aniversario de la fundación de la Armada rusa. El sumergible estaba en proceso de construcción desde noviembre del 2019 y fue botado en marzo de este año en la ciudad de San Petersburgo. Es el 10º de su serie, cuyas unidades están distribuidas entre las flotas del Mar Negro y del Océano Pacífico. El Kremlin también dio a conocer que el submarino estratégico nuclear de 4ª generación está pasando por el periodo de pruebas. Este último sumergible es portador de misiles Bulava y torpedos que pueden ser armados con carga nuclear. El modelo cuenta con reactores nucleares donde el movimiento se efectúa por medio de un sistema de propulsión por chorros de agua. Reino Unido. La renta familiar disponible vuelve a caer en medio de la crisis energética. El indicador mide el dinero del que dispone un hogar tras restar los impuestos de sus ingresos y después de realizar los pagos esenciales, entre los que se incluyen el alquiler o hipoteca, la electricidad, el gas, la comida y el transporte. El mes pasado, de los $1.051 en ingresos semanales promedios de una familia, 636 fueron para gastos esenciales y 174 para impuestos, quedando solo $241. La cifra representa una disminución de $3.09 con respecto al mes anterior y $41.16 menos que en septiembre del 2021, lo que supone un descenso interanual de 14.6%. La caída de septiembre se produjo en un momento en el que la inflación se sitúa en el 10.1%. Se espera que la renta familiar disponible caiga aún más en octubre a medida que la inflación se acelera. Atacaron un centro de acogida de migrantes. Ocurrió en la ciudad de Dover, en el sur de Inglaterra. El establecimiento sufrió un ataque con artefactos incendiarios lanzados por un hombre que fue hallado muerto poco después. Los investigadores de la policía de Dover señalaron que 2 o 3 dispositivos incendiarios fueron lanzados contra un local de los servicios de inmigración del Ministerio del Interior, hiriendo a 2 personas en el interior, dijo la policía de Kent en un comunicado. El ataque fue llevado a cabo por un solo sospechoso que llegó al lugar en auto. Rápidamente fue identificado y localizado en una gasolinera cercana, explicó la policía, que más tarde confirmó que había sido hallado muerto. Los oficiales descubrieron otro dispositivo incendiario en el automóvil del sospechoso. Los migrantes que acaban de llegar a Reino Unido por el Canal de la Mancha son acogidos en esas instalaciones antes de ser trasladados a otro centro de acogida provisional. Las instalaciones permanecen abiertas, pero más de 700 ocupantes fueron redirigidos a otros centros en la primera fase de la investigación. Bolivia. El conflicto no para y se agrava la situación. Una comisión técnica definirá la fecha de realización del censo nacional.
El encuentro, celebrado en la ciudad de Cochabamba, fue convocado y encabezado por el presidente Luis Arce, con el objeto de socializar y concertar la realización técnica del censo, así como la ratificación de que con los resultados preliminares se empezará a redistribuir los recursos de coparticipación tributaria. El plazo para fijar la fecha de realización es de 30 días. Por su parte, Santa Cruz rechazó la oferta de Arce, mantiene el paro y pide censo en octubre del 2023. La Comisión Interinstitucional mantiene firme su pedido, plantea que una comisión técnica formada por el INE, Santa Cruz, La Paz y Tarija definan la fecha exacta. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, afirmó tras la reunión celebrada en la ciudad de Cochabamba que el gobierno sigue subestimando el sacrificio de una población que está exigiendo un derecho. Luis Arce comentó que en caso de no lograr un acuerdo sobre el trabajo de la comisión, seguirán trabajando rumbo al censo abril 2024, que garantiza datos preliminares en septiembre y distribución de recursos en octubre. Por su parte, tras llevarse a cabo la reunión con los llamados jefes de rotonda de bloqueo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió a advertir públicamente que se debe mantener firmemente la demanda del censo 2023, pues según él, quien ceda y se venda tiene muerte civil. Lo que dicen es que nadie se venda de la Comisión Interinstitucional, entonces yo le he dicho que nadie se va a vender porque pues el que se venda va a tener muerte civil con su pueblo que le está fallando, de aquí nadie se va a vender, a eso nos referíamos. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, prevé que si el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, persisten con la medida de paro, con seguridad, el lunes se va a desbordar el hambre del pueblo cruceño y anunció que varios grupos de transportistas y comerciantes ingresarán este lunes a Santa Cruz para pedir que la huelga se levante. Nos han pedido que se les pueda resguardar porque ya están cansados, van a pedir paz, tranquilidad, que se levante el paro y se levante el bloqueo, remarcó el funcionario. Montaño pidió al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que pueda levantar las barricadas y pueda dejar pasar libremente a las personas que este lunes marcharán por las calles de la capital cruceña. Por otro lado, organizaciones de Santa Cruz exigieron la renuncia de Fernando Camacho. En un ambiente polarizado, un movimiento indígena local inició una procesión hacia la capital cruceña para exigir la renuncia del titular del gobierno estatal. En el municipio de Yapacaní, provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, se desarrolló un gran cabildo que determinó iniciar la marcha rumbo a la capital cruceña en contra del paro cívico y tramitar un referéndum revocatorio contra el gobernador Fernando Camacho. Participaron organizaciones sociales e instituciones que forman parte de la resistencia al paro cívico. En medio de la escalada de tensión por el censo, cientos de cruceños oraron por la paz. Cientos de personas se congregaron en el Centro Católico La Mansión para realizar a la cabeza del Santísimo y de 4 sacerdotes un recorrido por el primer anillo de la capital cruceña. También en el Cristo Redentor se realizó otra misa. Los creyentes, con alabanzas y oraciones, pidieron por la paz en Bolivia en el 9º día de paro indefinido que se cumplió en Santa Cruz. Esta medida extrema se ejecuta por mandato del multitudinario cabildo del 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor. Allí la población aprobó ir al paro si el gobierno no abogaba hasta el 21 de octubre el Decreto Supremo 4760, que fija el censo para el año 2024. Por su parte, en el 10º día de paro, Santa Cruz enfrenta escasez de combustibles y acumula basura. La Asociación de Surtidores de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia debido a que el 99% de sus estaciones de servicios de la ciudad no tienen combustible, mientras que el 85% en las provincias se encuentran en igual situación. A través de un comunicado, Asosur informó que se ven imposibilitados de comprar y transportar porque los movimientos sociales bloquearon los ingresos y salidas de las plantas de despacho, impidiendo el transporte hasta los surtidores privados. Además, durante varios días, los carros colectores de basura dejaron de pasar por algunas zonas
que comenzaron a acumular desechos sólidos cerca de las alcantarillas, calles, avenidas y mercados. La falta de acuerdo sobre el censo entre el gobierno nacional y las autoridades cívicas y de la gobernación ocasiona que el departamento se encuentre frente a un bloqueo de carretera por parte de los sectores que exigen el censo 2023 y el cerco a la ciudad de parte de los afines al gobierno. La solución no parece a la vista. Ecuador. Crece a 17 la cifra de muertos tras ingerir alcohol adulterado. Otras 38 personas han recibido atención sanitaria después de haberse intoxicado tras ingerir un alcohol adulterado que había sido vendido sin control y sin registro sanitario en tiendas ubicadas en las provincias de Santo Domingo y Los Táchilas. Además, 16 personas están siendo atendidas por intoxicación en centros médicos de Esmeraldas y otras 39 en la provincia de Santo Domingo. Esta cartera de Estado hace un llamado de corresponsabilidad a la ciudadanía para evitar el consumo de alcohol de dudosa procedencia que no cuenta con los permisos necesarios. El alcohol metílico es una sustancia tóxica que puede ocasionar graves consecuencias, incluso la muerte, ha recordado el organismo. El ministerio ha señalado además los síntomas clave de intoxicación: visión borrosa, náuseas, mareos o dolor abdominal. En el caso de evidenciar síntomas relacionados, es importante acudir al centro de salud más cercano, ha advertido. Colombia. La ministra de Ambiente firmó el primer acuerdo social para proteger las selvas y contener la deforestación del país. La titular de la cartera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, describió los pasos con los que se comenzará a cumplir el acuerdo social que busca contener la deforestación y desarrollar una economía forestal. Iniciamos con la zonificación ambiental participativa en 7 municipios del Guaviare y Caquetá, al tiempo que avanzaremos en el estudio de cuál es la figura jurídica que le va a permitir formalizar la tierra a este campesinado. Este es otro compromiso del presidente Gustavo Petro, que es recuperar la selva. En cuanto al acuerdo, en este quedó plasmado que el cuidado de la selva debe ser un trabajo comunitario y popular, de tal manera que se reconozcan los saberes, formas y prácticas organizativas propias para un entendimiento respetuoso entre comunidades, instituciones y organizaciones, con el fin de cumplir un solo propósito: salvaguardar la vida en el planeta. Los líderes y representantes de las comunidades expresaron la necesidad de gestar y crear proyectos productivos planificados desde los territorios, la educación ambiental y el trabajar por la no estigmatización del campesinado. Venezuela. 86 emisoras de radio en 16 estados han sido cerradas por el régimen de Nicolás Maduro en lo que va del año. El principal sindicato de la prensa alerta sobre una actuación arbitraria y denuncia que el gobierno alega el vencimiento de las concesiones. La naturaleza de las radios que van siendo cerradas es variada. Hay muchas emisoras que son cristianas, poquitas comunitarias, comerciales y musicales, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz. Hasta el momento, la autoridad encargada de regular las telecomunicaciones en el país caribeño no ha ofrecido una declaración pública sobre estos cierres, que ocurren tras una instrucción telefónica del ente. Corea del Sur llora a las víctimas de la mortal aglomeración de Halloween mientras avanza la investigación. El país comenzó una semana de duelo nacional con la cancelación de eventos y conciertos y las banderas a media asta. Esta mañana el presidente Yoon Suk-yeol abrió el altar en memoria de las 154 personas fallecidas durante una fiesta de Halloween, mientras las autoridades enfrentaron acusaciones de que la falta de control policial provocó el desastre. Decenas de miles de personas colmaron un callejón empinado de no más de 3 metros de ancho y testigos relataron escenas de caos cuando las personas se empujaron para pasar, sin policías en el sitio, para orientar a la multitud. En un memorial improvisado junto a una estación subterránea en el popular distrito de Itaewon, donde ocurrió la tragedia, la gente se detuvo para orar y dejar flores.
Hasta 100.000 personas, en su mayoría jóvenes, acudieron a las pequeñas y sinuosas callejuelas de Itaewon y testigos citaron la falta de seguridad y de control de multitudes. La policía dijo el lunes que envió a 137 oficiales al sitio, una cifra que señaló como superior a la de años previos, pero informes locales indicaron que los agentes enviados estaban más enfocados en vigilar el uso de drogas que en el control de la multitud. Este fue un desastre que se pudo evitar, sostuvo Lee Yong-yu, profesor del Departamento de Incendios y Desastres de la Universidad de Seúl, a la televisión. Argentina. El empresario Andrés Blaquier fue asesinado por motochorros que intentaron robarle la moto en la Panamericana. El hombre de 62 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó evitar que le robaran el rodado de alta gama. El violento asalto ocurrió a las 19:30 en el kilómetro 50 de esa autovía, a la altura del Partido de Pilar, cuando el empresario se desplazaba junto a su mujer Marcela Elordi por el carril lento en una BMW 1200 de color negro, sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. De repente fue interceptado por otra moto de color verde, con 2 delincuentes a bordo que le apuntaron con un arma para que bajara la velocidad y descendiera del vehículo. De acuerdo a las primeras informaciones sobre el hecho, el empresario se habría resistido al asalto, tras lo cual los delincuentes le dispararon entre 3 y 4 veces. Uno de los proyectiles impactó en su pecho y el hombre cayó malherido sobre el asfalto, al igual que su esposa. En ese momento, el ladrón, que iba como acompañante, descendió de la moto, subió al vehículo robado y escapó a toda velocidad a la par de su cómplice. Blaquier fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Sanguinetti, donde falleció poco después como consecuencia del impacto de bala. Su esposa resultó ilesa. Irán. Una multitud salió a protestar pese a las advertencias de la Guardia Revolucionaria. Miles de jóvenes volvieron a salir a las calles en distintas ciudades del país, a pesar de la advertencia de la poderosa Guardia Revolucionaria, que el sábado les había recomendado que dejaran de manifestarse y está aplicando una fuerte represión en las universidades, en unas movilizaciones que se están volviendo cada vez más violentas. Estudiantes se reunieron durante el fin de semana en varias ciudades del país en claro desafío a la advertencia del general Hossein Salami, que les dijo no salgan a las calles. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y dispararon contra los estudiantes en Sanandaj, la capital de la provincia Kurdistán, de donde era originaria Maya Amini. Trágico concierto en el Congo. Confirman 11 muertos por una estampida en el estadio Kinshasa. El hecho tuvo lugar durante un concierto del cantante local, Fally Ipupa, celebrado en el Estadio de los Mártires de Pentecostés, con capacidad para 80.000 personas. El gobierno congolés aseguró que las personas murieron por asfixia y contusiones. Según declaró el representante del gobierno a medios congoleños, el incidente es responsabilidad de los organizadores del evento cultural, quienes deben ser buscados, arrestados y procesados, acotó. La policía, la administración del estadio y los organizadores habían acordado un determinado porcentaje de personas que debían tener acceso al recinto, pero la parte organizadora fue más allá del 100%, precisó. Por su parte, el jefe de la policía de Kinshasa, Silvano Kasongo, explicó que las muertes se produjeron debido a las condiciones de hacinamiento. Entre las víctimas hay 2 policías. Ambas autoridades indicaron además que en momentos previos al concierto, las fuerzas de seguridad debieron usar gas lacrimógeno contra individuos que emplearon la violencia para intentar entrar al área VIP. La inflación de la eurozona sigue imparable y alcanza un nuevo récord del 10.7% en octubre. El aumento generalizado de precios es impulsado por el alza en los precios de la energía, anunció este lunes la Agencia Europea de Estadísticas, Eurostat.
En septiembre, el índice de inflación había sido del 9.9%. La inflación de octubre fue impulsada por un aumento de 41.9% de los precios de la energía. En pleno otoño, la estación meteorológica del aeropuerto de San Sebastián en el País Vasco al norte de España, acostumbrada a un clima más frío, marcaba más de 30 grados a las 8 de la mañana. Este otoño, sobre todo el mes de octubre, está siendo particularmente cálido en España. De hecho, aunque todavía no ha terminado el mes, ya podemos prácticamente dar por seguro que va a ser el mes de octubre más cálido desde 1961 por lo menos, e incluso con reconstrucciones climáticas podría serlo de los últimos 100 años. Para los meteorólogos, este otoño, al que apodan veroño, es otra señal del cambio climático. Según el gabinete Climate Central, las 4 ciudades españolas de Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona se encuentran entre las 10 localidades europeas más impactadas por el cambio climático entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. España es un poco la frontera entre los climas templados del centro del norte de Europa y los climas subtropicales del norte de África. Con el cambio climático, estos climas subtropicales están subiendo en latitud y por lo tanto en España vamos a ser de los primeros países, junto con nuestros vecinos de Portugal, que nos estamos ya enfrentando y vamos a tener que seguirnos enfrentando a este cambio de clima y a estas condiciones más secas y más cálidas. De las pocas buenas noticias que trae este clima cálido es que las calefacciones no son necesarias en medio de la crisis energética. Nos gusta, estamos encantados con este calor y ahora según está el precio del gasoil, el precio de la luz y todo, estamos encantados de la vida, pero este calor no es normal. Aquí en España no es normal. Ni por mucho que estemos en zona de costa, en Barcelona, que siempre las temperaturas son más altas que a lo mejor en más zona del interior, pero este calor no es normal. Preocupan las reservas de agua en España, cruciales en un país que surte a Europa de frutas y verduras. Las cosechas se resienten porque evidentemente necesitan agua y si no hay agua la producción se reduce. Y además nuestras reservas de agua, España siempre es un país deficitario en agua, pues nuestras reservas de agua se encuentran a menos de la tercera parte de lo normal. Y el problema del clima cálido en otoño también se presenta en países acostumbrados a temperaturas más frías. Filipinas. Sube a 98 el saldo de muertes por la tormenta que azotó los últimos días al país. Así lo informó la Agencia Nacional de Desastres, luego de que se recuperaran más cadáveres. Poco más de la mitad de las víctimas murieron en inundaciones y deslizamientos que el viernes destruyeron poblados en la isla sureña de Mindanao. El número de muertos podría subir, pues la agencia registró 63 desaparecidos en su último informe. Hemos cambiado nuestra operación de búsqueda y rescate a una operación de recuperación porque las posibilidades de sobrevivir después de 2 días son casi nulas, indicó Naguib Sinarimbo, jefe de Defensa Civil de la región de Bangsamoro en Mindanao. Más destacado del deporte este fin de semana, fútbol. El domingo fue el cumpleaños 62 de Diego Maradona. Las redes sociales se llenaron de saludos y recuerdos del campeón del mundo del 86. Los clubes y personas relacionadas al mundo del fútbol se sumaron a los saludos. Su ex compañero dentro de la cancha, Gabriel Batistuta, posteó un video en Twitter. Lionel Messi compartió en sus historias de Instagram un posteo de la Asociación de Fútbol Argentino. El campeón del mundo de 1978, Norberto Alonso, subió una foto con él, al igual que los clubes donde jugó. En Nápoli inauguraron una estatua en el estadio que también lleva su nombre. A casi 2 años de su partida, su figura se mantiene viva en el mundo. Flamengo es el campeón